Directamente ya lo tenemos en comunicación a él, a Martín Rodríguez Yebra, secretario de redacción de La Nación. ¿Cómo estoy con la lengua hoy? Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Martín. Buen día, Tucu, Vivi, ¿cómo Está están? fresquito, todavía se me traba un poco la lengua, así que ahí estamos. Bien, bien. Martín, ¿qué semanita tuvo también el gobierno? El Congreso nuevamente, entre otras cosas, Martín le dio la espalda a Milei, pero Milei se fue de gira igual. Sí, a ver, fue complicado para el gobierno en términos de que después de mucho tiempo se volvió a conformar una mayoría opositora, sobre todo con diputados que responden a los gobernadores, que habitualmente el gobierno tenía una facilidad bastante notable para coordinar un poco lo que quería con ellos, ¿no? De manera que ese quórum que se conformó para aprobar la ley o el proyecto de ley que propone un aumento del 7% de las jubilaciones, eh, no era algo que el gobierno tuviera en carpeta, digamos. El gobierno creía que iba a poder contar, como pasó hace unas semanas, con el apoyo suficiente de los gobernadores aliados como para que no hubiera ni siquiera quórum en esa sesión. Finalmente hubo quórum, hubo votos, hubo muchos votos Sí. y se abre ahora un conflicto que el gobierno no pensaba para este momento del año, que es bueno, la posibilidad muy concreta de que se apruebe en el Senado y que finalmente, después de vetar, el gobierno tenga que pelear fuerte para conseguir el número de bloqueo o un veto. No quedó muy claro si están o no los 2/3 para sostener una ley como esa, pero es una posibilidad y el gobierno va a tener que volver a la cancha a jugar fuerte en el terreno legislativo. Y sí, Milei se fue, como decías, igual a una gira larga, tal vez la más larga de toda su gestión. Sí. Empezó hoy, bueno, empezó ayer en realidad con una reunión con Giorgia Meloni en Italia, pero que tenía un punto muy fuerte en su cita con el Papa León XIV, que fue esta mañana en el Vaticano y que arroja como resultado quizás más evidente la idea de que, sin una fecha todavía confirmada, el Papa va a venir a la Argentina. Después de tantos años de esperar que lo hiciera el Papa argentino, bueno, aparece por primera vez una virtual confirmación de que sí, este nuevo Papa tiene intenciones de visitar el país probablemente el año que viene. Martín, y más allá del encuentro con Meloni y este acuerdo para la exportación de gas, ¿qué se espera en los encuentros que le quedan, ¿no? Después de este encuentro tan importante con el Papa y estamos viendo imágenes, hará lo propio con Edmundo González Urrutia en Madrid, después con Macron en Francia y con el primer ministro israelí y el presidente. ¿Dónde tenemos que poner la lupa en esos encuentros? Mira, yo creo que lo de España, que se van un rato para España, ahí tiene una actividad, una primera actividad, pero después va a volver a España, Sí. muy vinculada a su círculo de relaciones muy particulares. Milei es un foro económico que en España es considerado de tercer orden, probablemente no es uno de los foros relevantes en la agenda del poder económico español, pero es un foro que organiza un grupo económico vinculado a las criptomonedas, en el que él va a ser la principal figura invitada y donde se espera que haya, bueno, economistas libertarios muy cercanos a él, probablemente figuras del partido de ultraderecha español, Vox, van a estar también acompañándolo. Ahí hará un discurso, no esperamos que sea un discurso que, que rompa con lo esperable. No tiene prevista ninguna reunión en España con funcionarios del gobierno español, es la quinta vez que se lo va a ver por ahí y jamás se reunió con el gobierno, tiene una relación pésima con Pedro Sánchez, relación inexistente en realidad, pero Sí. de tensión permanente, de críticas mutuas, de insultos, etcétera. Después se va a ir a Francia en una escala muy breve, en Niza, una cumbre en la que se verá con Emmanuel Macron, que le pidió especialmente si podría estar ahí, y Ujú. él va a hacer ese gesto. Recordemos, Macron fue uno de los líderes mundiales que más empujó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de manera que hay una conciencia de que se le debe por eso Milei hace esa escala en Niza, y después sí, el tramo de Israel al que Milei le pone mucho Especial interés. énfasis, ¿no? Mm. Sí, ahí sí va a ser recibido por digamos, todas las entidades del Estado, en un momento muy delicado
de Israel, en el que está el conflicto con Gaza en niveles de máxima tensión, y en el que gran parte de los países occidentales, incluido las potencias, incluido Estados Unidos, están tomando distancia de Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Milei va a ese bueno, polvorín que es hoy el Medio Oriente, con la intención de darle su apoyo y demostrar que su alineamiento con Israel sigue absolutamente firme. Y fuera de la gira de Milei, acá se empieza a mover. Finalmente puede llegar a haber acuerdo dentro del peronismo. Se reunieron después de meses Axel Kicillof con Cristina Kirchner. Cristina se va ahora a Corrientes. ¿Qué pasa en el peronismo, Martín? Bueno, el peronismo tiene un problema gigantesco desde que perdió las elecciones, probablemente de antes en realidad, porque el último gobierno peronista fue, bueno, un huracán de internas y tensiones, pero tiene un gran problema de liderazgo. Cristina Kirchner es la presidenta del peronismo nacional, apalancada en su liderazgo teórico sobre el peronismo bonaerense, pero le apareció en la figura del gobernador un competidor rodeado de una buena parte de los intendentes más poderosos de la provincia. En esa discusión aparece la decisión o el anuncio de Cristina unilateral, no negociado, de ser candidata en la tercera sección electoral en las elecciones provinciales de septiembre, pero lo que nubla todo el vínculo y cualquier análisis respecto de lo que puede pasar entre Kicillof, Cristina, los intendentes, Massa, etcétera, es la posibilidad de que en los próximos días salga un fallo de la Corte Suprema que confirme la condena a prisión por 6 años en el caso Vialidad para Cristina Kirchner, lo que la sacaría de la cancha. Todas las informaciones que surgen de su entorno tienen que ver con que el anticipo de su anuncio, recordemos que falta más de un mes para que se presenten las candidaturas, Sí. el anticipo de ese anuncio en alguien que suele ser un tiempista y que suele esperar hasta el último momento, tiene que ver con que hay una sospecha muy fundada de que ese fallo va a salir en las próximas semanas o en los próximos días, y que Cristina lo quiere enmarcar en una situación política, ¿no? Claro, una En un contexto de proscripción. una proscripción. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que nubla cualquier discusión sobre lo que va a pasar en el peronismo, porque no sabemos si finalmente Cristina Kirchner va a poder ser o no candidata, y qué repercusiones, qué reacciones puede generar un fallo que, en definitiva, lo que haría es sacar para siempre a Cristina Kirchner de la carrera electoral política. Martín, ¿cómo está la situación entre La Libertad Avanza y el PRO y esta posible alianza o no? Mira, hoy es lo que es difícil es hablar del PRO como un todo, ¿no? Claro. Porque está fragmentado también. Hay una fragmentación no del todo asumida, pero que empieza a ser muy evidente entre un sector que quiere acordar con el gobierno y que ya se siente más cercano a la Libertad Avanza y a ser conducido por la Libertad Avanza, y otro sector que se resiste, que siente que el objetivo final de Milei es fagocitarlo y eliminarlo al partido y transformarlo en definitiva en un apéndice de la Libertad Avanza, y que no quiere entregarse tan fácil, ¿no? Entonces, en esa discusión se empiezan a ver algunas diferencias claras, como por ejemplo lo que pasó en la Cámara de Diputados esta semana, en la que una parte bastante importante y numerosa del bloque del PRO no acompañó el rechazo a la ley de jubilaciones que pedía la Casa Rosada, ¿no? Entonces ahí vos vas viendo esa diferencia. Ritondo, jefe de bloque y principal negociador en la provincia de Buenos Aires, lo vas a ver firme apoyando el gobierno, a veces con más ahínco que los propios diputados libertarios, y de repente ves que en su bloque figuras como la ex candidata porteña a los Penato, Claro. Eugenia Vidal, aparecen absteniéndose. Esa abstención no llega todavía al rechazo. Bueno, cuando el gobierno necesitó de su aquiescencia para terminar con la sesión, cuando se iba a hablar del Garrahan, todo el bloque del PRO ahí sí se abroqueló para levantarse y dejar la sesión sin quórum. O sea, es todavía un escenario en movimiento el PRO. Entonces, yo creo que vamos a una situación de pacto bonaerense, seguramente sí. Hay que ver
qué generosidad tiene la Libertad Avanza para pagar ese pacto, es decir, qué Claro, lugares sí. están en la lista. Básicamente yo creo que van a ser lugares no del todo satisfactorios para el ego de los dirigentes del PRO, pero tragarán y pasarán hacia la siguiente fase. Después veremos en la elección nacional probablemente más tensión, porque en la ciudad de Buenos Aires, es el reino de los Macri, es más difícil que haya un acuerdo nacional, y ahí se sigue viendo un nudo irresuelto, sobre todo con Jorge Macri, ¿no? Jorge Macri, que además ayer tuvo un discurso muy duro que el gobierno siguió con atención, respecto de la relación del gobierno nacional con la prensa, en el que habló de un hostigamiento inaceptable por parte de la Casa Rosada, de Javier Milei en particular, hacia los periodistas y en general hacia cualquiera que disiente. Entonces ahí hay un montón de nudos Claro, sin es mucho. que Claro. probablemente te lleven a que no sea fácil hacer un acuerdo entre la Libertad y Avance del PRO que sea sostenible en el tiempo. Muchas ventanas abiertas, como La decimos verdad que sí, y habitualmente, ¿no? además parece muchas batallas, no solo ventanas, y además Sí. parece que el gobierno se siente cómodo, Martín, Sin en duda. medio de todas esas batallas. Martín, primero, feliz día del periodista, uno de los Eso. grandes firmas Igualmente. del diario, y que ha recibido muchos embates también por parte del gobierno en estos meses, y siempre estoico ahí, siguiendo, no callándose a través de su pluma. Así que gracias, Martín, por acompañarnos cada sábado. Feliz día y nos reencontramos el próximo sábado. Beso, Un Martín. abrazo, feliz día. Acá Hasta estamos. luego. Que estés muy bien. Bueno, hay mucha información, estamos juntos hasta las 10 de la mañana. Vamos a seguir hablando de